Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar nuestra charla número 47. Esta vez va sobre los bosques reales del Escorial, que José María nos va a ilustrar. Y yo, como preámbulo, decir, aparte de daros las gracias a vosotros por asistir y a él por preparar la charla, porque ya sabéis que somos una asociación que se mueve en torno a la historia, a la cultura de Getafe, y que en eso estamos continuamente trabajando. Y hoy ha tocado aquí una pequeña explicación, es que, a diferencia de la mayoría de las restantes que han sido en la fábrica de harinas, salvo alguna que hemos tenido también en el espacio mercado, pues hemos salido del sitio habitual porque en esta ocasión estaba ocupado, para la fecha de hoy, estaba ocupado en la fábrica de harinas. Nos ha llegado también que ocurre que hoy hay varios eventos relacionados con temas reivindicativos en el conjunto de Getafe, entonces seguramente eso ha influido también en que la asistencia sea menor. Pero no importa, la charla se va a dar, se va a grabar como las demás y se subirá al museo virtual y la podremos repasar y ver la vez que queramos. José María fue presidente de la asociación en los inicios, fue el primer presidente de esta asociación y después de toda la presidencia sigue perteneciendo a la junta directiva. Esperamos que lo siga siendo por mucho tiempo y ahí su aportación tanto en el día a día de la junta directiva es muy valioso, y lo es también pues, a la hora de exposiciones como las que hemos tenido de historia con futuro, que fue parte de la exposición que conjuntamente se llamó, historia con futuro fue el nombre de la exposición, y dentro de ella había una parte que es Getafe tiene su historia, en la historia. Pues esa es la parte que hizo como primera propuesta, hizo él, después hubo participación del resto de la junta directiva, pero él fue el iniciador de lo que fue esa parte de la exposición. Continuamente está investigando y producto de su investigación pues son estos cuadernos que venimos editando y que se publican en el museo virtual, de los cuales ya llevamos 14 y estamos en preparación, gracias a la colaboración de otra persona que se nos ha incorporado felizmente, vamos a poder sacar próximamente el 15, el 16 y el 17, ¿digo bien? Y el 18. Pues bien, no me pregunto más. José María, como digo, es un grandísimo colaborador de esta asociación y hoy nos va a hablar como he dicho antes, de Getafe en los bosques reales del Escorial. Lo estoy leyendo para no. Y seguro que nos vamos a aprender unas cuantas cosas muy interesantes acerca del Escorial, de Felipe II, pero de lo que más nos importa en este ámbito, que es de Getafe. José María tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya os ha dicho Ángel, mi nombre es José María Real. De temas de Getafe llevo ya escribiendo entre 15 y 20 años de historia de Getafe, investigando sobre su historia y demás. Y en una de las ocasiones en que me comentaron, hay unos mojones
encontrarlo. Y dije, bueno, pues voy a buscar. Y empecé a buscar pues, por bibliotecas, por sitios, hasta que acabé en el Escorial. Y acabé en el Escorial y resulta que el Escorial tiene una de las bibliotecas más grandes, pero no solo de libros de consulta, que es la biblioteca que conoce popularmente todo el mundo, sino que hay una biblioteca de fábrica, de bosques, de casas, hay otra biblioteca que es el conjunto de gastos que ha tenido el Escorial desde su formación. O sea, hay una biblioteca que tiene más de 500 años donde los monjes han ido anotando día a día todo lo que acontecía. Y allí encontré esto que vamos a ver. Getafe, los bosques reales del Escorial, lo he dividido en 4 partes. La primera de las partes es la creación de los bosques reales, luego la creación de la administración de la Ribera del Jarama, en la que se incluía la finca, las fincas de la administración de la Ribera del Jarama, que eran 4 fincas, Tico, para ser más exactos, y luego por último, la finca de la Aldehuela de Getafe. Todos estos datos, si tenéis curiosidad y queréis documentaros más todavía, los tenéis en los cuadernos números 11, 12 y 13 del Museo de Getafe. Entráis en la web y lo podéis rescatar y ahí tenéis toda esta presentación, pero mucho más en detalle. La primera parte, que es la creación de los bosques reales, cómo se crearon, mediante una real provisión de Felipe II, que lo primero que hizo fue recopilar toda la normativa, mandó recopilar toda la normativa que había acerca de bosques reales y demás, del entorno del Escorial. Getafe pasó a formar parte de los bosques reales a través de su finca de la Aldehuela, que el rey compró en el año de 1613. El nombre Aldehuela se deriva del árabe al-Dubaya, que significa el poblado. Y realmente tuvo un poblado. La Aldehuela, la finca como tal, tuvo un poblado en sus años iniciales. El objetivo del rey, ¿cuál era? El rey tenía estos 6 palacios que tenemos aquí: el Palacio de Ateca, hoy día desaparecido, el de Aranjuez, el de Vaciamadrid, que todavía está, la Casa de Campo, el Palacio del Pardo y el Monasterio del Escorial. Y el rey lo que quería era que estos grandes palacios tuviesen además unos bosques, por lo que él utilizara como esparcimiento, no solamente de él, sino también de la corte. Y decidió, pues, vamos a formar los bosques reales con todas las fincas limítrofes de estos palacios y veremos si necesitamos algo más para poder mantener todo esto. Entonces se recopilaron las antiguas ordenanzas del Pardo. Aquí tenéis las fechas, 3 ordenanzas del Pardo, y luego hay otras 3 ordenanzas que dictó Carlos V, y con ellas se refundieron en una provisión general que tiene fecha del 23 de julio de 1572. El rey vio que, y los especialistas que él tenía, vieron que la fauna era abundante en la zona, en los bosques tenían todo tipo de animales, ciervos, entonces había osos, había zorros, había lobos, había de todo tipo de... Y los ríos, los pocos ríos que había alrededor, también tenían abundante pesca. Y entonces el rey decide, en gratitud y reconocimiento a la labor que los monjes jerónimos habían tenido con su padre, que le habían cuidado y le habían dado muchísimas atenciones en el monasterio de Yuste, él dice, bueno, pues lo voy a poner al frente de la administración, tanto del monasterio del Escorial como de todos los bosques reales. Los jerónimos tienen una biblioteca que tiene aproximadamente entre 30 y 40.000 volúmenes solo de las obras del monasterio del Escorial. Y ahí puedes ver todo, desde cómo se ponía un ladrillo hasta cómo
se sustituye a una ventana, lo tienes absolutamente todo. Todas estas fincas que estaban alrededor de los palacios, el rey mandó a acotarlas, y mandó a acotarlas poniendo cercas que llegaron a tener cerca de 50 kilómetros de longitud las cercas. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que empezaron a sufrir problemas. Empezaron a sufrir problemas porque donde antes los vecinos podían cazar, para comer, podían coger leña para calentarse, podían hacer tizón, hacer carbón para su uso y demás, pues todo eso empezó a quitarse, porque lo cercaron todo, lo vallaron todo y protegieron la fauna para que el rey, cuando fuera con su gente, pudiese cazar más cantidad de animales que nadie. Entonces se les impusieron vedas, se les impusieron una serie de vedas, se les permitía cazar con una serie de condiciones, pero se les impusieron una veda, no se les dejaba coger leña. Y por supuesto que caza nada, pero no solamente nada de caza, sino que hasta les prohibían tener perros. O sea, donde antes utilizaban los perros para salir a cazar, conejos, liebres o lo que fuera, de perros nada, todo eso estaba prohibido. Pero esta fue la parte mala, pero también, afortunadamente, hubo otra parte buena. Esa parte buena es los nuevos oficios que se crearon para el mantenimiento de esos bosques reales. Esos bosques reales necesitaban un cuidado, y a la vez que los bosques reales necesitaban un cuidado, lo necesitaban también todos los animales que se utilizaban. Se utilizaban perros para las reales del rey, para la caza, se utilizaban caballos, se utilizaban armas, armeros, se utilizaban, y luego había que mantenerlos y tenerlos limpios. Los bosques estaban muchísimo más cuidados porque preveían ya los incendios y quitaban la hojarasca, tenían mucha más limpieza que anteriormente, cuando la gente solo se dedicaba pues, a ir a cazar de vez en cuando y no era propiedad del rey, ¿no? Al fin y al cabo, no les vino mal, porque una cosa sustituyeron a la otra. A todo esto, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, aquí tenéis una lámina de cómo estaba en construcción de la época. Esta lámina es de 1600 y algo. El monasterio se inició en 1563 y se terminó en 1584, lo que quiere decir que la Real Ordenanza para los bosques reales y demás estuvo en marcha ya antes de que se terminara el monasterio. Para el sostenimiento de los bosques reales, que vieron que allí hacía falta, para ese mantenimiento hacía falta dinero, entonces ya decidieron el rey decidió que había que comprar otras tierras, y esas tierras dedicarlas única y exclusivamente a que diesen producto para poder mantener los bosques reales de todos estos palacios que os he presentado antes. Entonces el rey empezó a comprar fincas. Las fincas que empezó a comprar pues estaban en diversas provincias españolas. Concretamente San Saturnino, en la aldea del Freno, eso pertenece a Madrid. Coque, San Esteban, el Club del Soto de Pajares, en la Altebuena y en San Martín de la Vega, y Getafe también en la de Madrid. Pero la dehesa del Quesinal, por ejemplo, que está junto a Cerreros, esa era de Ávila. Los molinos de la Trada también están en Ávila. La abadía de Parraces, Bernuy, Muñibás, Peromil, Acedo, San Cristóbal del Puerto, eso era de Segovia. Y la dehesa del Espadañal en Cáceres, que fue una de las dehesas también que más dinero produjo para poder mantener los bosques reales. Estas fincas fueron las grandes fincas que el rey compró para que produjesen dinero para poder mantener los bosques reales como él quería mantenerlos. Todos los reyes, desde Felipe II hasta Isabel II, que fue la última reina que estuvo al trato de los bosques reales, contribuyeron a su engrandecimiento. Pero los principales fueron Felipe II y Carlos III.
sin dudarlo, y sobre todo Carlos III, que incrementó el negocio. Carlos III empezó a crear abundantes explotaciones de ganado y también repoblaron los ríos para que tuviesen más productividad. Echaron ananes en las lagunas y hicieron una repoblación bastante importante. Y entre 1783 y 1834, para estas administraciones fueron necesarios 24 monjes administradores a lo largo de su historia, que entre 1837 y 1865 pasaron a ser 3 administradores civiles. ¿Por qué pasaron a ser administradores civiles? Porque ya los monjes no estaban al frente, porque había sido parte de las fincas, ya habían sufrido la desamortización. Y entonces la desamortización el gobierno puso administradores civiles. Pero sin embargo los monjes dispusieron siempre de todo a su antojo y cometían de vez en cuando pues se pasaban en funciones, dependiendo de quién fuese y cómo fuese y de las amistades que tuviese. A unos les permitían coger leña y a otros no se lo permitían. A unos les permitían talar árboles y demás y a otros no, mientras que ellos abusaron de la tala de árboles de tal manera que firmaron muchos de los bosques porque la madera se les pagaba muy bien. Y entonces era una fuente de ingresos que ellos, sobre todo cuando los años de producción no eran muy buenos, tiraban de la tala de árboles. La cuestión era tener dinero para mantener los bosques reales. Los monjes del Paular fueron con ellos, junto con ellos, los que marcaban el precio de la lana en Castilla. La cabaña que tuvieron los monjes del Escorial fue de unas 30.000 cabezas de ganado que las tenían repartidas por todas las fincas. Y, a su vez, en Getafe estaba esta parte que pertenecía a los monjes reales, pero en Getafe también hubo una gran casa del Paular de Rascafría, de los monjes del Paular de Rascafría, que ocupaba justo toda la manzana que hay entre la calle Toledo, la calle Procoranca y la calle Fuenlabrada. Ahí hay más de 15.000 metros cuadrados y esa era la granja de los monjes del Paular en Getafe. Ellos también marcaban el precio de la lana lo mismo que los jerónimos. Hasta el punto de que la mesta muchas veces decía, marco este precio y ellos se lo modificaban. Estaban los dos, estaban por encima de la mesta. Pero todo tuvo su fin y en el año 1869 se produjo la declaración de los bienes de la corona cuando mandó el general Serrano durante la regencia provisional entre 1868 y 1871. Pero antes se le permitió al rey que dijese los palacios y las fincas que él se quedaba para su uso personal. El resto pasaban a formar parte del Estado y de hecho se subastaron. Aquí tenéis una copia de la orden de la subasta, de la orden de embargo de Hacienda del año 1871. O sea que podéis ver los artículos que tiene y tal, y en uno de ellos, en uno de los últimos artículos dice dejamos a su majestad el rey que escoja, no dice escoja, pero que distinga lo que él quiere para su servicio. Y ahora llegamos, en todo este contexto, llegamos a la creación de la administración de la Ribera del Jarama. La administración de la Ribera del Jarama se creó con 5 fincas importantes: Cosques de Arriba, que está en San Martín de la Vega; Cosques de Abajo, que también se llamó San Esteban o San Esteban; el Piul, que también pertenece a que
que también pertenece a, ¿cómo se llama? La trama de Soto de Pajares y la de Sal de la Tehuela de Getafe. El Santi Esteban, Bote, Pepín y la Tehuela. Sí, el que la compró, el rey se la compró a don Marqués de Camarena y señor de Pinto, a don Luis Carrillo, entre los años 1603, 1608 y 1613. La del Soto de Pajares se la compró a don Diego de García en el año de 1603. La superficie total de las 5 fincas era de 16.832 fanegas y su producción, la producción que en la época contabilizaron los monjes, porque para comprarla exigieron una serie de condiciones y entre esas condiciones es que le tenían que decir qué producción más o menos tenían las fincas. Ellos tomaron nota y los monjes lo que fueron es siguieron engrandeciendo la producción. Ellos seguían sacándole más producción todavía a las fincas. 9.996 fanegas de grano, de trigo, de va de centeno, 5.000 y pico arrobas de vino, 176 arrobas de aceite de sus olivos, 1.900 cabezas de ganado ovino, 1.900 solo en estas fincas. Las 30.000 eran que además en las otras fincas tenían más. Y con una producción de 143.000 reales de acopio de grano. Todo esto, lo que daban estas 5 fincas, todo el producto que daban estas 5 fincas se destinaban única y exclusivamente a mantener los jardines de la Fresneda, que están en la parte de abajo del Escorial. Todo el producto que daba iba a mantener aquello, sueldos y demás, hacer casas, mantener las verjas, mantener a la gente ocupada y demás. Aquí tenéis la situación de las 5 fincas. Podéis ver, lo que está un poquito más en negro es el cauce del río Manzanares y el Jarama, y aquí tenéis la Tehuela, que está en el cauce del Manzanares. Luego ya en el Jarama está Pajares, Piun, Santi Esteban y Boque de Arriba. Cuando se produce el catastro de Senada en el año 1752, se les pide a los monjes que tienen que dar datos de cómo está la finca, de la producción de las fincas y demás. Entonces el prior dijo, y nosotros servimos al rey, nosotros de qué vamos a tener que dar cuentas si esto es del rey. Y no se les ocurrió otra cosa que directamente el monje principal, que llevaba todas las cuentas de la administración de la Ribera del Jarama, escribirle una carta al marqués de Ensenada. Al marqués de la Ensenada no les dijo nada, contestó a través del marqués de los Llanos. Llamó al marqués de los Llanos y le dijo, oye, que los monjes dicen que yo no... Y el marqués de los Llanos, que era el administrador general de la Escorial, rápidamente emitió una provisión y les dijo a los monjes de la administración, oye, de la administración de Bosque, oye, tenéis que declarar esto. Si es una petición del rey, y aunque esto sea del rey, si es una petición del rey, tenéis que contestar. Entonces ya el prior, un poquito más humilde, ya empezó a mandar requerimientos a las 5 fincas para que empiecen a dar datos. Estos datos se encuentran ahora mismo, si tenéis acceso al catastro de Senada, y a eso puede acceder todo el mundo, porque yo los he visto. Ahí tenéis una copia de la hoja perteneciente a las fincas de Boque, donde se da toda la producción y se catalogan las tierras. La producción de las tierras de mediano valor, de inferior, de esas, bosques, viñas y demás. Ellos las calificaban para sacar los rendimientos, para saber los rendimientos que... Y
los rendimientos que tenía cada finca. Pero además de eso, el catastro detalla muy bien, detalla con bastante exactitud cómo eran todas las casas que tenían los monjes desde donde se administraba toda la ribera del Jarama. Si tenían trojes, si tenían tapuras, si tenían todo absolutamente, las capillas que tenían, todo absolutamente. Si os vais a esos inventarios, lo podéis ver, allí en el Escorial están, absolutamente lo detallan todo, Aquí tenéis la primera de las fincas, una de las primeras fincas, ya de la administración de Jarama. Este es el plano catastral de 1860 de la finca de Gozque, y una vista actual de la finca. Otra finca, bueno, en la portada de la finca, aquí se ve, no sé si lo veréis vosotros desde ahí, arriba en la parte derecha de la puerta, encima del quicio de la puerta y pegado al balcón, está el escudo de San Lorenzo, con la parrilla de San Lorenzo de Escorial, que era lo que marcaba que todas esas posesiones eran de los reales del Escorial. Luego, tanto Gozque como Santisteban fueron aldeas de Segovia y a 1239. Entonces, la jurisdicción de las fincas y la jurisdicción de las poblaciones no es que estaban ya asignadas a la población, no, estaban asignadas a los señores. Y si el señor propietario era de Segovia, las tierras eran de Segovia. Y aunque esos terrenos luego ya después, con la remodelación francesa de provincias y demás, se hizo toda una catalogación de provincias y demás en España, entonces si el administrador pertenecía a Segovia, la finca era de la provincia de Segovia. Luego, cuando se produjo la subasta de los bienes en el año 1869, la dehesa tenía 60.000 cepas, 100 frutales, 7.000 olivos y unos 40.000 árboles. Durante el año 1936 fue cuartel de general republicano y hoy tiene la protección del BIC, el edificio de la finca, que tiene unos 27.200 metros cuadrados. Aquí tenéis el plano catastral de Santisteban o Gozque de abajo. Esta es la hermana, porque prácticamente son muy parecidas la una a la otra, lo que pasa que la extensión de una es mayor que la otra, pero la casa en sí y los edificios son muy parecidos. Ahí tenéis el plano catastral del año 1860 y una de cómo está actualmente las construcciones de la finca. Tras la desamortización del general Serrano, salieron a la subasta las tierras y concretamente esta la compró el conde de la Barra. Y entre 1901 y 1972 se construyó una línea férrea que pasaba frente a la casa para la azucarera española. El famoso tren de Arganda que quita Mariano pasaba por allí. La tercera finca, que es el Soto de Pajares, estuvo habitado por cortos espacios de tiempo durante siglos. Fue desamortizado en 1668 y en 1957 tenía 66 viviendas y 253 habitantes. Pero fijaros que estábamos hablando de 1957 y en 1957, a partir de ahí, se perdió absolutamente todo. La gente emigró, se fue, lo abandonó y aquello de tal punto que el dueño de la finca lo que hizo fue dinamitar todo el poblado y dejar todo solamente para extracción de áridos, porque es una zona donde se extrae mucho árido y donde también hay algún que otro nacimiento arqueológico, precisamente por eso. Aquí tenéis el Piu, que fue otra finca que se desamortizó en 1868 y está hoy en el término de Arganda del Rey. Y por último tenemos la finca de la Antehuela de Getafe. La finca de la Antehuela de Getafe, que me imagino que muchos de vosotros la conocéis, está pegando a la Torrecilla, está cerca del Arco Negro, donde está la depuradora de
de aguas residuales y forma parte del parque lineal del Manzanares. La finca de la Antehuela, como os he dicho antes, se deriva del árabe Atumaya, también se la conoció como Valdelluela, pero son variantes de la palabra musulmana. La recibieron los frailes calatraos en 1189 de manos del conde don Pedro de Lourdes. ¿Qué es un fraile? Pues un fraile es un fraile, pero guerrero, un fraile con su espada. Y los frailes calatraos fueron los primeros dueños que tuvo la Antehuela de Getafe. En las relaciones de Felipe II se señala que había un molino en la finca que era propiedad de don Diego Ramírez, en 1575. En 1713 la compra el rey a don Luis Carrillo, marqués de Camarena y señor de Víctor, digamos que a buen precio, porque con eso de que era el rey, cualquiera le decía que no, y además se le dejaba a un precio arregladito, porque le convenía. En 1747 se construye un puente por donde pasaba el rey a Lobata, en la que iba a cazar lobos a la finca de las Coberteras. Ese puente del que podéis ahí ver la foto, el autor de esa foto, por cierto, es José, que también lo tenéis aquí. Ese puente está en muy mal estado, lo hemos pedido al ayuntamiento en diversas ocasiones que por favor que trate de mantenerlo, que hace mucha falta, pero está ahí poco más o menos que abandonado. La finca en el año 1733 la reina viuda de Fernando VII, doña María Cristina, le regaló la finca de la Antehuela a don Marcos Añano. Don Marcos Añano, que fue el cura que la casó en matrimonio organático con un sargento de su guardia de corps, al que nombró duque de Rianzares, y a que estaba fuertemente enamorada la reina de él. Tuvo hasta 8 hijos. Allí en la corte no veíamos que la reina constantemente tenía tripa, y los hijos iban viniendo poco a poco, tuvieron hasta 8. Se llamaba don Agustín Fernández Muñoz, y este hombre pues, se fue con ella cuando la exiliaron a Francia. Cuando surgió el problema con los generales y demás que la derrocaron a la reina se marchó y se marchó Rianzares con ella, el duque de Rianzares se marchó con ella. Por eso, en Getafe, hay quien la conoce, hay quien conoce a la finca de la Antehuela, concretamente la casona, como la casa del cura, porque el propietario fue primero el cura. Aquí tenéis el escudo, creo que ese escudo que os he dicho antes, que estaba encima de una de las portadas, es este mismo. Y en los dos laterales tenéis 2 fotos de 2 mojones donde se puede apreciar todavía, con cierta dificultad, pero se aprecia, la parrilla de San Lorenzo. Estos mojones están en Getafe. Y el autor de la foto está aquí. Manolo. A Manuel también. Que de esto lo sabe mucho y andorrea mucho por estos sitios y nos enseña muchas cosas. Aquí tenéis otra vez el puente de piedra de la Antehuela. Hay en la biblioteca del Escorial, entre los documentos que hay de dehesas y posesiones que tenía el monasterio, en la caja número 42 hay 41 documentos referidos a la construcción de este puente, con los nombres y apellidos de todos los obreros que trabajaron en él y la memoria de lo que hicieron durante las 19 semanas que duró la construcción del puente. Está todo súper detallado. Yo tengo copia de ellas y la verdad que
son joyitas. Y como digo, desgraciadamente no tiene protección ninguna. Luego además el cauce, como lo veis, está colmatado porque cuando se hizo la del Culebro, cuando se hizo la depuradora del Culebro, se desvió el cauce. Se desvió el cauce del arroyo Culebro, que era el que pasaba por debajo de estos ojos del puente, se le desvió. Y eso pasó a ocuparlo gente que se dedicó a plantar allí, y lo que hicieron fue matarlo con más tierra para poder plantar trigo y demás. Cosa que no es muy legal, pero bueno, mientras se lo permitan, lo hacen. Desgraciadamente este puente no tiene protección de ningún tipo. En el Plan General de Ordenación Urbana del año 2002 hay una serie de protecciones que se le dan a una serie de edificios que hay en el tráfico, pero concretamente este no está incluido. Desde el año 2017 esta asociación pidió su protección. Todavía no nos han contestado, pero estamos en ello. Otro de los elementos que tiene la finca son las esclusas 9 y 10 del Real Canal de Manzanares. El Real Canal de Manzanares no fue ni más ni menos que una obra que pretendió que Madrid se conectase con Lisboa a través de Manzanares, el Jarama y el Tajo, para tener una vía fluvial, cosa que desgraciadamente no se llegó a conseguir. Y concretamente esto de las esclusas del Real Canal del Manzanares están aquí, se deberían de conservar también. Es otro elemento que hemos pedido que se conserve, pero que desgraciadamente tampoco lo hemos conseguido. Veremos a ver si en algún momento tenemos suerte y conseguimos que nos hagan caso. Y seguimos con la finca de la Reguera. En la finca de la Reguera hoy todos podéis ver que hay un monasterio abandonado, que es la Trapa del Val de San José, un monasterio trapense que hubo en la Reguera. Esta foto que tenéis aquí es de cuando estaba en plena actividad. En el año 1960, eso que hoy, cuando vais allí y lo veis abandonado, parece que aquí no ha habido nada, que aquello es que está abandonado durante siglos. No. En el año 1960, allí había familias que trabajaban, que producían, que como tenía capilla celebraban bautizos, uniones y bodas, y era el cura de Getafe que iba allí en una tartana a recibir las misas, concretamente. Esta es una de las fincas que los monjes se marcharon de ella. Primero la recibieron como regalo en el año 1889 y la vendieron en el año 1927 porque empezaron a tener muchísimos problemas de insalubridad con el tema del río Manzanares, que pasa demasiado cerca. Y no pudieron aguantar y se marcharon. El que se la donó la compró por 250.000 pesetas de las entonces, que fue la familia Tabernero, y luego cuando ellos la vendieron en el año 1927 les pagaron 531.000 pesetas de la deuda. La compró la familia Macron. La familia Macron es una familia bastante potente, con bastante capital y bastante fuerza en la España de entonces. Y cuando en el año 1956 la Madre Maravilla dijo que quería hacer un convento, pues se puso en contacto con esta familia y la familia Macron le dijo, vale, le damos un trozo, y le dieron un trozo de la finca. Todo esto que os estoy contando está dentro de la finca. La finca es grandísima. Todo esto está dentro de la finca. Y hay quien ha confundido el monasterio trapense, que está abandonado, lo ha confundido con el convento de monjas carmelitas de la Reguera. No tiene nada que ver. Es más, está a 1950 metros el uno del otro. Y si tú vas a uno o vas a otro, lo puedes ver. Uno abandonado y otro que está ocupado por las monjas. Desde la donación de la familia Macron de esta finca a las monjas, todos los Macron que fallecen tienen la posibilidad, siguiendo lo que sean, de ser enterrados allí. Se ha convertido en panteón de la familia Macron. Y luego además, si quiero deciros una cosa, está ligado
imitando un poco a la familia real española. Aquí hubo una monja que era condesa, la condesa Zamoyski y Borbón, que profesó como monja y que muchos sectores de la realeza vieron en ella, era prima segunda del rey de Juan Carlos, y muchos monárquicos vieron en ella una posible reina de España. Pues la condesa Zamoyski tomó los hábitos en este convento, murió allí y allí está enterrada, y el rey Juan Carlos y la princesa Sofía, la reina Sofía, cuando eran príncipes, estuvieron en la consagración de ella como monja en este convento. Aquí tenéis la depuradora, que es otro de los elementos que también queda dentro de la finca, y además de la depuradora hay numerosas extracciones de áridos que han dado lugar a que se hayan encontrado muchos restos arqueológicos de animales prehistóricos. ¿Qué propietarios ha tenido la finca a través de los años? Pues en los siglos X, XI y XII estuvo en manos musulmanas, y de ahí su nombre, Aldubaya, fue un poblado musulmán. Hacia 1200 fue propiedad de la Orden Militar de Calatrava, lo que os he dicho antes de los frailes calatravos. Durante 400 años fue propiedad de señores feudales, que perteneció a la provincia de Segovia. Los monjes jerónimos de San Lorenzo del Escorial la tuvieron durante casi 400 años. El cura don Marcos Ariano la recibió como regalo por la boda de la reina María Cristina. Los monjes de la trama del Barrosel la recibieron como regalo en el año 1869, por cierto, por parte de la familia Tabernero. No sé si conocéis a los taberneros de Salamanca, que es una familia que tiene ganadería de reservadas. Pues esos fueron los que le donaron la finca a los monjes de la trama del Val de San José en 1889. La familia Macron, que la adquirió en 1927 y hoy día es propietaria de ella una empresa constructora de Getafe. Está comprada. Ya no. Pero. Sigue siendo de los Macron. Sigue siendo de los Macron. Es que había una parte, eran 5 me parece. Ruiz de la Prada se llaman ahora. Ruiz de la Prada Macron. Es que ahí hay mucho que hablar, porque hay... El propietario es Ruiz de la Prada. Wow, todo. Es que son 15 o 20. Sí. Los Ruiz de la Prada Macron. Y los Macron, no me acuerdo. Garay. No, Garay no se llama. Sí, yo sé que ahí en este tema de la constructora hay controversia, porque al menos una parte, hubo una constructora que presentó, al menos una parte de la finca, hubo una constructora que presentó un proyecto, y ese proyecto era para hacer un apartotel o algo así en la zona aquella. Y además con la cosa de que el ayuntamiento le dio la licencia esa. No sé si luego habrá quedado todo. Sigue siendo de la familia. Sigue siendo de ella. Y finalmente, pues aquí tenéis un plano de la finca. Como os he dicho antes, aquí podéis ver los conventos. El del convento de la Reguera, que es donde están las monjas, y en la parte de la derecha podéis ver el convento abandonado de los monjes. Luego Luis Macron de Acedo Rico, que es el primer Macron que tuvo la finca, la compró en 1927. Durante la República fue incautada por los sindicatos CNT y UGT, que la pusieron a disposición del Instituto de Reforma Agraria de la República. En 1939, agricultores de Cuenca sembraron con sus propias semillas la finca, pidieron permiso, sembraron con sus propias semillas a cambio de darle un porcentaje a los Macron. Siguió funcionando como sociedad agrícola con 25 o 30 familias que en el año 1960 los Macron trajeron
del pueblo de Membrío, en Cáceres, porque allí tenían otra finca muy grande y entonces nutrieron esta finca que tenían en la finca de Membrío. En 1960 le regalan una buena parcela a la Madre Maravilla para hacer el convento, que es lo que hemos visto. Los marqueses de Perales nunca han sido propietarios de esta finca, como mucha gente dice que sí. Todo el mundo cree que la parte este de Getafe es Perales. No, señor. Perales es Perales. Y Perales es una finca que tiene además la forma de una concha de una finca de Santiago, de una concha de Santiago, y que es muy redondita y que no ocupa ni muchísimo menos todo lo que ocupan las demás fincas, porque no solamente está la finca de la cerveza, está la finca de la Torrecilla y hay más fincas ahí. Pero bueno, la gente la da por nombrar aquello como Perales y aquello no es Perales. Aquello es Getafe, punto. No hay más. Por mucho que queramos, no es Perales. Sí la tuvieron arrentadas, los marqueses de Perales la tuvieron arrentada en el siglo XIX para pastos. Pero no la finca, el canal. La parte Y se lo pagaban al Ayuntamiento de Madrid, que era el propietario del canal, del Real Canal. Y luego el cura de Getafe iba, los que os he dicho antes, iba en tartana a decir misa a todos los domingos y daba las comuniones. Hasta aquí llega la presentación. Si queréis luego después, ya como os he dicho al principio, entrar en más detalle, pues podéis coger los cuadernos 11, 12 y 13 del Museo Virtual, o lo bajáis o lo podéis leer tranquilamente con todo el detalle lo que hay en las fincas. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. Si queréis que hagamos un coloquio, preguntar alguna cosilla, y la saben, porque no lo sabemos todo, pero parece la verdad. Yo por lo menos me quedo ya satisfecho con todo lo que nos has contado y que también nos hace aprender más de aquella zona de Getafe, que como nos pilla lejana, pues no mucho. Pero sí, ahora queda abierto un turno de preguntas para quien quiera aclarar, quien me quiera aclarar. Yo hago el comentario de que en la comunicación que os mandamos, dando cuenta de la charla, hay unos enlaces a los 3 cuadernos que ha citado José María. Por si queréis más facilidad para consulta, pues os vais al correo, pinchéis esos enlaces y ahí os aparece. En cualquier caso, también otra vía, si entráis en el museo virtual y tecleáis en el buscador Bosques Reales de Getafe, también os aparecerá por las dos vías. Y yo, mientras que salga una pregunta, lo que le digo así coloquialmente, tipo pregunta a José María, entonces tenemos que imaginar a Felipe II cazando lobos por piedras de Getafe, ¿no? No, porque Felipe II no fue el que cazaba, el que iba de lobadas a las coberteras. El que iba de lobadas a las coberteras en 1763, creo, fue un tal Carlos IV, por ahí, Carlos IV, alguno de esos. A lo mejor no casa muy bien la fecha, pero no fue Felipe II. Felipe II fue el creador, el iniciador en 1572. Se limitó a eso, ¿no? Además, yo no sé si a lo mejor estuvo por aquí por Getafe, posiblemente, igual estuviera por Getafe, no digo yo que no. Pero en cualquier caso, lo que sí queda es que Getafe y su nombre y su territorio también se encuentra, entre otros muchos archivos, en los archivos de la Escorial. Ahí tenemos una riqueza documental también interesante que tú has sabido localizar y atrapar. Sí, porque de esto, de la investigación esta, yo
5% del Escorial. Y cuando se quemó el Escorial, hacía falta reconstruirlo. Y para reconstruirlo necesitaron 9.000 toneladas de yeso. Y de las 9.000 toneladas de yeso que se utilizaron, pues 50-50 eran 200 y vale, ¿no? Los termómetros de esto es la fiebre del trancazo que tengo. De Valdemoros y Getafe. Eran de Valdemoros y Getafe. Toda la parte de yeso que hay en el Escorial, que después de la reconstrucción y además con problemas, con muchos problemas, porque tenían que llevar los carros de yeso, con las piedras de yeso, tenían que llevar con animales, había camiones, y los animales, por donde pasaban, tenían que comer, necesitaban pastos. Y se comieron todos los pastos que había limítrofes a los caminos que iban, pues, Getafe, Leganés, hasta el Escorial. Y claro, es que diariamente iban al Escorial entre 500 y 600 bueyes y caballos. Y aquello se quedó esquivado. Entonces, todas las poblaciones limítrofes, al paso de los animales, protestaron a la reina. Y le dijeron a la reina que interviniera, que aquello no se podía. Y la única manera que encontraron fue que los pueblos limítrofes aportarían su propio ganado para llevar el peso al Escorial. Y así lo hicieron. Y buscando eso, pues encontré esto de los bosques reales y he encontrado también otras cosas que hay muy interesantes. Getafe aparece en muchos documentos del Escorial. Concretamente la familia estos que fueron escribanos todos, los Vergara. La familia Vergara, en el Escorial, como era notario y era escribano, pues él daba fe, porque hay una cantidad de recibos allí firmados por Vergara, cientos, hay cientos de recibos de la época firmados por los Vergara. Bien, ¿alguna preguntita? Manolo, usted también es experto en esta cosa de... No tienes el mejor momento para la forma de Getafe. Un comentario. Hay una pregunta. Cuando habláis de bosques reales, me estoy pensando en la idea de que no eran realmente bosques, era un terreno que se dedicaba a explotación agrícola fundamentalmente, y ganadera. No era tanto bosques como tal. Sí, o era algo parecido a lo que en tiempo es que son dos cosas diferentes. Una cosa son los bosques reales, que sí eran auténticos bosques, el Escorial, la zona del Escorial y la de el entorno de estos 6 palacios. Ellos no construyeron en cualquier parte. Ellos cuando construían en sitios privilegiados. Y concretamente estos 6 palacios los construyeron en unos terrenos que eran boscosos, con una cantidad de vegetación de la leche, y ellos lo que querían era aprovecharlo para tener allí su esparcimiento, invitar al rey de no sé dónde a cazar y para esparcimiento, lo tenían más que nada. Y entonces Felipe II, que era un entusiasta de esto, dijo, pues para que yo pueda cazar lo que a mí me dé la gana, los bichos que yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera, esto tengo que vallarlo, lo tengo que poner unas ordenanzas y demás, pero para mantener esto, para mantener estos 6 palacios y su entorno de bosques, necesitaba dinero. Y entonces, ¿qué hizo? Pues cogió y compró fincas en 6 localizaciones diferentes que le diesen dinero para que pudiese mantener esos bosques reales donde iba luego a cazar. Entonces, una cosa son los palacios y los bosques reales y otra cosa son las fincas que daban producto para mantener esos bosques reales. Son dos cosas diferentes. era realmente pues, una cabeza plena. Sí, no, era naturaleza, pues todo salvaje, era todo salvaje. Había lobos, había osos. Tú ahora vete a buscar
que actuar así a la concurso. Seguramente que no habrá ninguno, no lo sé, pero seguramente que no lo habrá. Y entonces había de todo. Había de todo. Más preguntas. Pues nada. Venga, Manolo, cuéntanos. A dar por concluida la charla, también volviendo a darle las gracias a José María por todo lo que nos ha contado y por su trabajo previo para poder ofrecer la charla, y dando también las gracias a la Casa de Castilla-La Mancha, que nos ha cedido este espacio para poder dar esta charla, como he dicho al principio. El agradecimiento queda expreso. Sabéis que estas charlas quedan grabadas, como he dicho antes, pero quedan también grabadas en audio por parte de la emisora Canal Getapense, que luego posteriormente lo emite en sus emisiones, que viene anunciando, nos avisa en su entorno cuando lo emiten, y quien quiera escuchar solamente en audio, pues puede ser la culpable a través de Canal Getapense, y quien lo quiera ver de aquí a un par de semanas, que se colgará en YouTube y en el museo virtual, pues a través del museo virtual lo puede ver en vídeo y en audio. Entonces, damos por terminado, pero le vamos a entregar un obsequio a José María, y un momentito que veamos un minutito de esto. Eso no lo esperaba. Ya nos habéis acompañado otras veces. Esta pequeña ceremonia no se es desconocida, pero para lo nuevo, pues es la primera vez. Yo voy a ver si soy capaz de abrir este cartelito que está muy pegado, y las uñas mías no van. Ahora. Este es el cartel anunciador de la charla que le entregamos a José María como recuerdo de esta charla, y además le entregamos también esto que ya conocéis la mayoría, que es un símbolo un emblema de nuestra asociación, y que es una maravillosa pieza arqueológica de Getafe. Bueno, esto es una reproducción de la auténtica. Este es el brazalete de la Torrecilla, que se encuentra como una pieza importante del propio museo que de Getafe en el Museo de San Isidro de Madrid. Nosotros hacemos reproducciones para entregarlas al ponente, y sabemos que José María anhelaba tener una. Ya nos ha hecho la boca una vez, en buen plan claro, que me ha dado aquí más a la nadie, y todavía no tiene su brazalete. Pues ya le tiene, José María. Pero bueno, por fin lo he conseguido. A la quinceava conferencia, pero lo he conseguido. Ocurre que cuando tuviste la primera charla, entonces todavía no teníamos ideado ni puesto en marcha la ejecución de este brazalete. Entonces, como sabemos que te hace ilusión, pues con la misma presentación. Muchas gracias. Esta tarjetita que a ti te es conocida ya, lo que cuenta, lo digo para lo que me veis que se me ha hecho, es simplemente una reseña de la que es el brazalete, el valor histórico que tiene y demás. Y con esto hemos terminado. Os damos las gracias por la asistencia, y seguramente ya la próxima charla la tendremos en enero del año que viene. Ya hemos hablado con la posible ponente,
si se cumplen las previsiones, será una mujer la que dé la charla en ese momento y para finales de enero nos tendrán. Muchísimas gracias.